Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal, Atrapados en las Creencias. Hoy vamos a hablar sobre un tema que, como siempre decimos, los predicadores no hablan mucho sobre esos temas, y es que nos hacemos una pregunta: ¿realmente por qué en el Nuevo Testamento se empezó a hablar, a utilizar esta palabra infierno? Y en el Antiguo Testamento, que los judíos o los hebreos llaman Talmud, nunca se hablaba de ese tipo de término. Ellos no tenían como ese miedo de pensar en un infierno, si iban a morir, etcétera. ¿Por qué esa diferencia entre el antiguo y el nuevo, teniendo en cuenta de que en el nuevo se habla sobre un nuevo pacto y que ya hay un perdón de pecados a través del sacrificio de Jesús, etcétera? Entonces nos vamos a hacer esas preguntas y vamos a analizarla hoy, como siempre, con nuestro amigo Daniel Agüero desde Argentina. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Qué tal la audiencia? Y vamos a analizar qué es lo que ve, piensa y dice el Antiguo Testamento y el pueblo hebreo y cómo figura en el Nuevo Testamento con otro enfoque. Sí, aquí podríamos estar hablando mucho sobre problemas de traducción, porque una palabra más traducida, que del hebreo pasó al griego, del griego al español, luego del latín y luego al español. Entonces, de alguna forma, pasamos como una especie de teléfono roto, en donde pues llega con otro lenguaje, llega con otro punto de vista. Y si uno mira y analiza, digamos, la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, para ellos los juicios eran inmediatos, ¿no? O sea, ellos no tenían miedo a qué va a pasar si yo muero y no. Ellos tenían miedo a lo que les iba a pasar ahí en ese presente cuando este ser, ¿no? Este supuesto Dios siempre se enojaba, desataba su ira y hacía una cantidad de cosas. Entonces, obviamente que el miedo de ellos o el infierno de ellos, por decirlo así, era en ese presente, ¿no? Y quiero comenzar acá leyendo una cuestión rápida que Daniel nos va, digamos, a reforzar mucho este tema. Es que, por ejemplo, cuando uno mira Eclesiastés 9, que es como donde se habla algo sobre los muertos, que dice que aún hay esperanza para todo aquel, en el versículo 4, para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y acá lo que dice porque versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen paga porque su memoria es puesta en olvido. Entonces allá tenemos que ellos también tenían un concepto completamente distinto y no había como estos temas del juicio, ni que porque si va a morir y lo va a esperar esto y lo otro. Pero bueno, ¿tú qué tienes que decir al respecto, Daniel? Y más que nada cuando el pueblo en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, cuando ven todo cómo interpreta la religión del Nuevo Testamento, como le dicen ellos, con el enfoque que le da el Nuevo Testamento, y ellos lo miran como algo mitológico, lo miran como algo infantil para asustar chicos, porque el significado que tenía en el Antiguo Testamento, uno de los tantos versículos es ese que vos acabas de leer. Es como que la persona que muere, que es un proceso inevitable de toda persona, y que va a ir a ese lugar, al Seol, Pero, ajá. va a descender al Seol. Y por eso viene la palabra infierno, de inferior. Dice, descenderé, Job dice, descenderé al Seol. O sea, yo, mi hijo, descenderemos al Seol y descenderemos. Entonces, se da a entender como que es un lugar que está bajo la tierra. Por eso el cuerpo, cuando la persona fallece, en la cultura se sepultaba, en las otras culturas se quemaba, se cremaba el Ajá. cuerpo. Entonces eso como en los tiempos de la Torá, del Pentateuco, figura como un lugar a donde inevitablemente todos van a ir, pero sin distinción moral, sin un juicio de que acá está más calentito, acá está más lindo. Todo eso apareció con el seno de Abraham, entre comillas, en esa interpretación de esa parábola, donde se añadió, según
los eruditos, con otra tinta y otra letra, se añadieron cosas como para darle otro enfoque y otro sentido del seno de Abraham, como que es un lugar aparte del otro lugar, que el otro lugar no se puede pasar porque, bueno. Pero en el Antiguo Testamento habla en muchos lugares. Eh, dice, mi hijo descendió hasta el Seol. En el Seol, en los Salmos dice, en el Seol nadie te alabará. No hay alegría, no hay tristeza. Es como vos decías recién, como dice en Eclesiastés, es como un lugar donde la persona va y está como en pausa, está como en, no sé, como en un lugar sin memoria, en pausa, a la espera de algo. En el otro lado, el Antiguo Testamento dice de que Jehová te hace descender a la sepultura y Él te saca. O sea, volvemos al tema de la reencarnación, que cuando la persona pasaron sus años de vida, Él cuando ve conveniente te saca de ahí y te pone de vuelta en la vida, porque eso mismo dice en el pasaje bíblico. Entonces, acá podemos ver que es un lugar sin conciencia en el Antiguo Testamento, sin una categoría de maldad, sin un juicio de valores, sin un juicio de que se hizo lo bueno, que se hizo lo malo, pero todo eso figura en el Antiguo Testamento. Luego con las traducciones en el griego fueron cambiando las cosas de todo lo que se fue interpretando. Suponiendo en la Biblia la Septuaginta dice que empezó a aparecer la palabra Hades. Entonces en el Hades o el Gena, entonces era el lugar donde se quemaban los cuerpos. ¿Por qué? Porque había una... bueno, en Eclesiastés, en el Salmo 6 y en el Salmo 139 habla de eso. Pero después había un lugar determinado donde se quemaban a los hijos en sacrificios y se quemaban los cuerpos. También cabe acotar de que en Jerusalén, cuando ya el cuerpo no tenía destino y nadie que lo familiar que lo pueda sepultar, y la persona estaba infectada por una enfermedad, se llevaba a un lugar determinado donde era un basural, pero en ese sector del basural se lo prendía fuego y se quemaba para que no contamine y enferme toda la ciudad, se lo llevaba aparte. Entonces, volvemos al tema. Las malas traducciones fueron dando lugar a interpretaciones que no figuraban en el Antiguo Testamento. Sería más o menos así como para empezar a hablar del tema. Sí, pero sabes que en esa parte del Antiguo Testamento, cuando uno lee, por ejemplo, Eclesiastés, ¿no? De que dice que, o sea, en otras palabras, las personas van al sepulcro, ¿no? El Seol es literalmente el sepulcro, el lugar de los muertos. Pero hay una cuestión un poco rara, y es lo que pasó con Samuel, ¿no? Lo que miramos en primera de Samuel 28, cuando dice que Samuel había muerto y todos habían llorado y bueno, estaban en una batalla con los filisteos y ellos necesitaban saber cuál era la voluntad supuestamente de Jehová o lo que iba a pasar con este pueblo. Entonces, dice que acá, dice que en Edor hay una mujer, le dijeron, vamos a empezar desde el principio, dice, es que en alguna mujer, vamos a empezar a estar rápido, Sí. dice que para entonces ya Samuel había muerto y todos en Israel habían llorado su muerte, después de lo cual lo habían enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los que invocaban a los muertos. Los filisteos se reunieron y fueron a establecer su campamento en Sunem, y Saúl junto con todo Israel y tomó posiciones en Gilboa, pero cuando vio el campamento filisteo tuvo miedo y se sentía dominado por el terror.
Entonces consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por ningún medio, ni por los profetas. Y por eso ordenó a sus oficiales, busquen alguna mujer que invoque a los muertos para que yo vaya a hacerle una consulta. Los oficiales respondieron, en Enor hay una mujer que invoca a los muertos. Saúl se disfrazó, vistiéndose con otra ropa y acompañada por 2 hombres, fue de noche a visitar a aquella mujer y le dijo, te ruego que me adivines la suerte y que hagas venir el espíritu de quien yo te diga. Y la mujer le respondió, tú sabes lo que ha hecho Saúl, que ha expulsado del país a los adivinos, de los que invocan a los muertos. ¿Por qué me metes en este lío? Pues en otras palabras, eso me puede costar la vida. Pero Saúl, jurando por Jehová, le dijo, te juro que por Jehová que no te pasará nada malo. Por esto, ¿a quién quieres bueno, está bien, ¿a quién quieres que haga venir? Contestó la mujer, llámame a Samuel. Dijo Samuel, de repente la mujer vio a Samuel y dio un grito. Luego le dijo a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl, pero el rey le dijo, no tengas miedo de lo que has visto. Veo un Dios que sube de la tierra, contestó la mujer. ¿Qué aspecto tiene? Preguntó Saúl. Es un hombre anciano, vestido con una capa, respondió ella. Saúl comprendió enseguida que era Samuel y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Entonces le dijo Samuel, ¿para qué me has molestado haciéndome venir? Saúl respondió, es que estoy muy angustiado, pues me están atacando los filisteos. Bueno, es una historia ahí larga. Luego Sí, Saúl sí. le responde algo. Pero el hecho es que ahí hay una contradicción, ¿no? Un poco, porque supuestamente el muerto dice que no hay memoria más de ellos que estar en el sepulcro, pero aquí aparecen no en un infierno ni en ningún, sino como que hubiera quedado en un espíritu, Claro. divagando en algún sitio y que llegó y lo llamaron y vino, bueno, ¿para qué me llamas y tal y todo esto? Era invocación de muertos y que por eso era una de las razones por las que este Jehová les prohibía invocar a los muertos, que hablábamos en otro video. ¿Por qué se preocupaba por invocar, por qué esa preocupación, si no vinieran? ¿Por qué se preocupaba? Si estaban realmente solo en el sepulcro, ¿por qué se preocupaba de que la gente invocara? La De, gente se puede ser demonios y claro, de qué no se tiene que enterar el planeta, qué es lo que pasa verdaderamente del otro lado, qué información no tiene que recibir el resto de la población mundial, que está prohibido saber qué es lo que pasa del otro lado, porque se ve que se puede saber qué es lo que pasa del otro lado. Y eso se ve en la actualidad. Yo he visto muchos ¿Ah? días que busca videos de gente que ha visto, bueno, que ha visto que ese mundo espiritual y sabe y puede verlo, incluso puede hablar con personas que han fallecido y pueden contarle detalles específicos a un familiar, por ejemplo. Pero claro, el cristiano o el religioso dice, esto puede ser un demonio engañando. Pero aquí en esta historia se ve claramente que sí era Saúl, ¿no? O sea, que sí estaban todos esos personajes en acorde con todo lo que estaba pasando. Entonces estaba aquí Samuel, está Saúl, están en esa conversación, invoca el espíritu de él, viene, le explica lo que, digo, pues si Jehová no le contestó, pues por algo será, etcétera. Entonces aquí quedan, digamos, en ese aspecto, si usted habla con un rabino, un líder judío, pues ellos sacan esto de contexto y dicen que no, porque ellos no quieren creer en que haya Claro. algo más. Sí, sí. Pero tampoco está hablando de un infierno, aquí estamos hablando No, de muertos, de espíritus, no tiene nada que ver con el infierno. sí, sí. Y así en el Antiguo Es un Testamento lugar no se... más. Claro, sería como un lugar más. Y en el Nuevo Testamento, en las traducciones, la palabra Seol fue traducida, fue escrita 65 veces en todo el Nuevo Testamento y fue traducida de distintas maneras. Entonces parecen como que fueran distintas cosas, cuando es el mismo lugar que figura en el Antiguo Testamento. Infierno figura 65 veces en el Nuevo Testamento. Sepulcro 30, sepultura 13, abismo 3, infierno, la palabra infierno 11, abismo 3, profundo, lugar profundo 4, fosa 2, el gran hoyo 1, o sea, son todos lugares que son en el mismo lugar. O sea, podemos ver que son distintos lugares, pero no, es el mismo lugar.
en el mismo lugar que fue hablando. Entonces las traducciones del griego nos han llevado, más la ignorancia que había, estamos hablando de 200 años atrás nada más, 150 años atrás, que la gente era prácticamente analfabeta, entre la ignorancia, la superstición, la, la mala interpretación bíblica de toda esta gente ignorante que apenas sabía leer y escribir, nunca habían estudiado nada, más llevar todo a el infierno de Dante Alighieri, que hizo la obra del infierno. Entonces se fue mimetizando y se fue acomodando todo lo que sería muerte como lugar del Antiguo Testamento. Se cambió el escenario y ahora se transformó en otro escenario que sería un infierno con niveles para las personas que son más malas, más buenitas, más esto, más el otro, y los otros directamente se fueron a una nubecita. Cuando en el Antiguo Testamento jamás figura de que fueron a una nubecita a tomar mate con nadie, a tomar un café no sé, con Cristóbal Colón, qué sé yo. O sea, nunca figuró eso, pero la mala interpretación, las malas traducciones y la manipulación mental que se trató de hacer ya quedó instaurada y quedó como que es así y no se puede discutir eso. Y lo que vos decías con respecto a esta palabra Gehenna, que era un sitio como una basura, un sitio donde echaban toda la basura allá en Israel. Gehenna, sí. Y de ahí, pues, en ese sitio dice que antiguamente, supuestamente, le rendían culto a Moloch, que, digamos, sacrificaban niños, los pasaban por el fuego, etcétera. Pero esa palabra que se supuestamente utilizó ahí Jesús es simplemente como que lo utilizaron, la palabra infierno realmente nunca la dijo, ¿no? Porque realmente es como inframundo o es el Hades, que realmente viene de la mitología griega, que es del dios Hades. Entonces todo eso hicieron fue meterle mitología y todas estas palabras en realidad se refieren a un infierno real, ¿no? Digamos, en el judaísmo ellos ven el infierno como algo, digamos, si hablan de algo de castigo o de infierno, ellos lo ven como que el ser humano simplemente allí es purificado para seguir en su proceso, ¿no? Por decirlo así, en ese caminar de su pueblo. Lo ven como un proceso de purificación. Claro. Son conceptos completamente distintos. Aparte la persona dice, como en el Antiguo Testamento dice, descenderé. Bueno, infierno viene de inferior, de estar bajo el nivel. Entonces baja el nivel a ese nivel que está en un campo como en pausa, que lo que alegan muchos en las iglesias, que la persona que está ahí está, y bueno, los hebreos tienen otro concepto, tienen el concepto de que está la mente como en blanco, pero en el Nuevo Testamento habla de que como es que está bien, la persona está consciente, feliz y disfrutando de las maravillas, pero no en el infierno, sino en el cielo, y por eso Samuel, cuando fue invocado, apareció con toda su memoria y todo, contándole para qué me molestaba, yo estaba tranquilo, y que esto que lo otro. Entonces, volvemos a las contradicciones. Sí, y para, digamos, concluir algo, yo recuerdo que cuando yo estaba metido en todo eso, no hace mucho tiempo, cuando estaba comenzando, que hasta ahora era un líder y llevaba por ahí unos 5 años en la iglesia, yo recuerdo que en esa época surgió un grupo o una corriente religiosa que cogió mucha fuerza, que se llamaban, creo que se llamaba Creciendo en Gracia, si no me equivoco. El líder de esa congregación era un pastor puertorriqueño, que él incluso se autoproclamaba como que él era Jesucristo ahora que había vuelto, que había regresado, ¿no? Y ese señor murió de cáncer. Claro, tenía un movimiento mundial increíble, pero a nosotros obviamente nos hablaban muy mal de esa doctrina. Bueno,
yo tenía que investigar doctrinas y en una de esas me pongo a investigar esta corriente, independientemente de la locura de este señor que se creía Jesucristo en cuerpo, ¿no? Que había regresado y todo ese cuento. Se me va a aplicar el nombre de él. Pero la doctrina que el tipo enseñaba, o en la iglesia que se enseñaba, era que era salvo, siempre salvo. Y si uno se pone a analizar todo este cuento de que Jesús hizo un sacrificio una vez y para siempre, ¿no? Porque decía antes el pecado no se podía quitar y que había que hacer constante sacrificio de un animal, ¿no? Una expiación. Y entonces, pero que eso no quitaba el pecado y que ahora Él es el Cordero que quitaba el pecado o quitó el pecado del mundo y que hizo un sacrificio una vez y para siempre. Entonces, a pesar de su locura y de todas esas cosas, en ese concepto no estaba tan equivocado, porque entonces si enseñaban que Él era, que la gente ya, digamos, es salva, porque Él hizo ya un sacrificio para siempre, entonces, ¿por qué va a existir el infierno si ya todo el mundo es salvo? Porque Él va a juzgar después en Apocalipsis y que por qué va a hacer esto y que a ti te voy a... ¿no? Que en muchos versículos donde le ponen palabras como que dice que nunca los conocía, fuera de mí, hacedores de maldad y tal. Entonces, si realmente ese sacrificio fue para siempre y quitó el pecado para siempre, entonces quitó el pecado que del presente, del pasado o del futuro, ¿de dónde? Si fue una vez para siempre. Entonces, si ya nomás con ese solo concepto no tiene ninguna coherencia un infierno ni un juicio. Por el otro lado está también la otra doctrina que está medio casi, no de la mano, pero igual de contradictoria, de la predestinación. Que esta persona haga lo que haga, está predestinada para ir al cielo, y la otra haga lo que haga, está predestinada para ir al infierno. Sí. Entonces, ¿con qué se come eso? Dirían en Argentina. Claro. Entonces uno, pero es inentendible, es inentendible. Y hay personas que dedican su vida a estar en esas creencias, en esa estructura mental que no lleva a ningún lado. Pero lo que vos acabas de decir es que lo dijeron fueron gente que no salió de la palabra supuestamente de Jesús, salió de los discípulos, de Pablo, por ejemplo, que nunca estuvo con Jesús, supuestamente en esas historias nunca estuvo. Si es que existió Jesús, porque esa es otra, pero casi todo eso que metieron fue Pablo, más que todo, los discípulos, que eran los que salieron con todo ese cuento. Pero entonces, si decimos Jesús nunca habló de nada de eso, ni dijo por qué salieron con eso, ¿no? Que ya todos están predestinados. Es que no tiene sentido, porque entonces ahí no hay libre albedrío y ya está destinado, usted se va a condenar, o sea, haga lo que haga, ya se va a condenar, y usted está salvo porque usted ya está predestinado para ser salvo. Es absurdo, ¿no? Y por el otro lado también, ¿no? Que si ya hizo un sacrificio una vez y para siempre y ya no necesitó hacer más, entonces ya perdonó a todo el mundo, entonces ¿por qué se van para el infierno? Y después está lo otro, también la entre la ignorancia, entre el no estudiar, realmente estudiar por cuenta propia, no interiorizarse, salvo los estudios bíblicos que la persona dice, voy a hacer un estudio bíblico, y lo único que hace es ir a la iglesia a llenar un formulario de un caminito de hormiga que no se puede salir de ahí, y ese es el gran estudio bíblico que hizo cuando no estudió nada. Pero más allá de eso, están las grandes interpretaciones erróneas que no van llevando a ningún lado, donde es más importante la pseudo profecía de doña Pepa que está en la iglesia, o del ignorante del pastor que está manipulando a las personas para lo que sea. Entonces es más importante esa visión que tuvo doña Pepa, o tal profeta, o tal pastor, o lo que sea, que soñó, que fue al cielo, que fue al infierno, que vino, que le dijo, que no le dijo, y que ahí gritaban, y que subieron, y que bajaron. Y como dicen los hebreos en el Antiguo Testamento, es algo mitológico, un cuento para espantar y asustar a los chicos.
porque bíblicamente no existe el infierno como lo presentan, con llamas, serían como un holograma, porque está la persona en un sufrimiento de tortura mental, según lo que dice el Nuevo Testamento, es algo completamente distinto a lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces dice, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, la ley es todo. Entonces, ¿cómo me venía a traer otro lugar de muerte? Antes era un lugar de muerte que era un descanso, ahora es un lugar de muerte que es distinto. ¿A partir de cuándo? Exacto, y además una de las razones por lo que pues, tenemos que hablar de eso también es que los judíos no crean en Jesús es porque obviamente que las festividades que él le dio de expiación siempre eran perpetuas, nunca dijo que las iba a cambiar y siempre dijo que era un animal, nunca dijo que iba a venir un Mesías para quitar el pecado del mundo ni nada de eso, ni que un ser humano podía tomar el lugar de ese animal. Eso nunca está en la Biblia. Entonces, por eso es que los judíos no creen en eso, porque no, primero eso ni fue en el templo de Jerusalén, eso no fue un ritual, eso no fue bajo las normas de Jehová, eso fue supuestamente en un sitio completamente afuera donde los romanos estaban. Era otra cosa distinta, no fue un sacrificio, simplemente aparentemente fue pues un asesinato, ¿no? Es decir, una cosa que hacían una vez al año y con gente que no, que eran criminales, etcétera, pero no tenía nada que ver con un ritual judío de expiación. Entonces, No, y mucho menos de que fuera un ser humano. Entonces, todo ese tipo de cosas no se analizan y como no se analizan, pues vemos que las personas lo creen así literalmente, así como entonces creen en el infierno, no se preguntan estas cosas. Y haciendo un paréntesis, aquí busqué el nombre de la persona que les decía de eso de Creciendo en Gracia, se llamaba José Luis de Jesús Miranda. Dice que era un carismático predicador que se hacía llamar a sí mismo el Jesucristo en la tierra. Y este hombre hizo que muchos de sus feligreses se tatuaran el 666 y bueno, pero la doctrina en general del tipo era esto, que la gente la salva siempre, salva, porque ya el sacrificio ya lo había hecho una vez y para siempre. En fin, vamos a dejar ahí, Daniel, pero el hecho es que todo esto realmente, para concluir, es una mala traducción. No coincide tampoco con muchas historias. Y las personas creen todo este tipo de cosas así sin investigar, simplemente ya les dicen, les meten este miedo y lo creen sin investigar, ¿no? Sin buscar una coherencia, sin mirar si esa palabra realmente sí tiene una correcta traducción, en fin. Esta cantidad de cosas que están prácticamente desinformando, trayendo miedo, temor y haciendo que las personas queden completamente adoctrinadas y atrapadas en las creencias. ¿Qué podrías decir ya para concluir, Dani? y vemos una vez más en el Nuevo Testamento, y bueno, en el Antiguo también, pero un Dios que te vive amando con amenaza calificada. O me amás o te vas a este lugar. Sí, o sea, es una cosa increíble. Claro, sí, sí. Increíble. Bueno, si les gustó este video, como siempre, no olviden compartirlo en las redes sociales y también, ¿no? Inscribirse a nuestro canal de YouTube, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y bueno, seguiremos hablando sobre todos estos temas que los predicadores no hablan y como nuestra finalidad, lo más importante es que las personas no queden atrapadas en las creencias, sino que sean libres de las creencias. Bien, nos vemos en próximos videos. Estén atentos al próximo video.